Mental Talks, el espacio para dar visibilidad a la salud mental en el entorno laboral. Bienvenidos y bienvenidas al episodio 6 de Mental Talks. Hoy contamos con una invitada muy especial para Mendelem, Constanza Takari. Constanza es psicóloga y se dedica tanto al ámbito clínico como al ámbito organizacional. Está especializada en igualdad en el ámbito laboral. Su trabajo se centra en construir y sostener un posicionamiento ético profesional desde una perspectiva interseccional, un aspecto que abordaremos hoy. Pero además, Constanza colabora activamente con Mentelen para que desde su experiencia y conocimiento, Mentelen pueda desarrollar un mejor servicio con una mirada más integral. En el episodio de hoy vamos a hablar de cómo ponerse las gafas de la interseccionalidad y de cómo las empresas pueden pasar del discurso a la acción en materia de diversidad y de inclusión. Buenos días, Constanza. Hola, buenos días, Esperanza. Encantadas de que estés aquí en este espacio, este episodio de Mental Talks número 6. Y bueno, es un tema importante, controvertido y bueno, me gustaría iniciar un poquito la entrevista preguntándote desde tu experiencia cómo se puede definir la diversidad, la inclusión, estos términos, ¿no? Que se manejan mucho, que manejamos mucho, que oímos mucho hablar de la diversidad, de la necesidad de inclusión de las personas, pero realmente, bajo tu perspectiva, ¿a qué hacen referencia? Bueno, para mí sí que también estoy de acuerdo en que son temas que a veces generan como muchas preguntas quizás o no sabemos bien cómo abordarlos y por eso me parece aún más interesante que estemos abordándolos desde aquí, que tengamos este espacio. Estoy muy agradecida también de estar aquí y muy contenta de compartir un poco sobre el recorrido que llevo en las empresas trabajando con estas temáticas. Para mí, entrando propiamente en lo que es la diversidad y la inclusión, tenemos un montón de definiciones. Si nos ponemos a buscar, hay muchísimas, por supuesto, pero creo que lo tenemos que pensar de la forma más simple posible, porque esa es la manera también de que lleguen estos conceptos a las personas, a los equipos de trabajo. A mí me gusta trasladarlos siempre de la forma más sencilla que sea posible. Y para mí la diversidad es básicamente todo lo que nos diferencia como personas, todo lo que nos hace distintas y que además es un componente de valor para los equipos, para las empresas, eso no hay dudas. Actualmente lo tenemos cada vez más claro, por suerte, de que la diversidad es algo que aporta a los equipos y es algo, podríamos decir, inherente al propio ser humano. Es algo que ha existido siempre, que sigue existiendo y que seguirá existiendo. La diversidad es propia de los seres humanos, de los grupos humanos, ¿vale? Eso por un lado. Y por su parte, la inclusión, yo creo que hay que hacer esa diferenciación con respecto a que la inclusión sí que tiene que ver con una decisión que podemos tomar. Es decir, podemos tener una mirada o un posicionamiento más o menos inclusivo, tanto a nivel personal, individual, me refiero, como a también a nivel de cultura organizacional o de equipo, y que tiene que ver con dar una respuesta a esa diversidad que ya existe, ¿vale? A mí me gusta pensarlo siempre de esa forma. Podemos darle la espalda, digamos, al tema, o podemos, al contrario, mirarlo de frente, poner el tema sobre la mesa, abordarlo, hacer cosas al respecto. Y que para mí la inclusión tiene que ver con esas ganas de tomar en cuenta esa diversidad que existe, hacerle un lugar y además tiene que ver con las ganas de que siga existiendo, ¿no? De eso se trata. Claro, porque entonces no puede haber, aunque haya diversidad, pero si no hay inclusión, ¿verdad? Exactamente. Mirar las cosas a medias o menos que a medias. Ujú. Es decir, que no Exacto. ha de llevar la otra, Ujú. más se haga bien, ¿no? Ujú. Y Sí, la diversidad, perdona, la diversidad no va a dejar de existir, a eso me refiero, ¿no? Más allá de lo que podamos hacer, la diversidad va a seguir existiendo, la inclusión tiene que ver con una decisión de darle respuesta a eso que existe. a eso que llamamos la diversidad, que está, como has dicho, inherente a
a las Ujú. personas, a los seres humanos. Así es. La perspectiva interseccional de la que tú hablas, ¿en qué consiste ese ponernos las gafas de la interseccionalidad y, no sé, ¿hay alguna diferencia? ¿Qué diferencias hay con respecto a la perspectiva de género más, digamos, más tradicional? Sí, a mí me gusta siempre enmarcar todo mi trabajo desde la interseccionalidad, tanto en lo que hago con las empresas en materia de formación y de espacios de sensibilización, que también trabajo mucho, como en la clínica. Es decir, yo también trabajo desde el área clínica con pacientes y ahí también se juega o se pone en juego la interseccionalidad. Quiero decir esto para que entendamos que es algo muy amplio y que forma parte de un posicionamiento ético y profesional que uno puede elegir tener o construir, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí la interseccionalidad da un paso más allá de la perspectiva de género, que por supuesto que también es fundamental, pero la interseccionalidad atiende también a otros elementos, a otros factores, más allá del género, que también lo toma, pero se tienen en cuenta todos los elementos que constituyen la realidad de vida de una persona, ¿vale? Entonces, no es solo el género, sino también es la orientación sexual o la identidad de género, la edad, si tiene alguna condición de discapacidad, si ha atravesado un proceso migratorio o su nacionalidad, su país de origen, las posibilidades que tuvo de acceder a formación o no, el nivel académico, me refiero que haya podido alcanzar esa persona, si está atravesando una determinada situación socioeconómica compleja o atravesada por diferentes vulnerabilidades quizás. Entonces, todo eso hace a la realidad de una persona en un momento y en un contexto determinado, ¿vale? Por eso me parece que enriquece, que complejiza la mirada, le da como una vuelta más, podríamos decir, y siempre me gusta pensar, y de hecho lo muestro mucho esto en las formaciones, como si fuera un dibujo de una red conformada por un montón de hilos que se entrecruzan y que en el centro encontraríamos justamente la realidad de una persona. Cada uno de esos hilos es uno de estos elementos que estamos mencionando, pero todos ellos están tejidos entre sí, justamente por eso el enfoque interseccional tiene que ver con eso, con donde se cruzan todos esos factores. En ese punto, ahí es donde nos detenemos a tenerlos en cuenta. Claro, es que son muchas más variables las que se tienen en cuenta y que pueden hacer cómo vive una persona su experiencia de vida, incluso cómo es tratada, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Ujú, No, la edad, el color de la piel, ujú, el origen que has comentado, el nivel educativo, todo esto, claro que puede hacer pues que una persona viva sus experiencias de un modo muy diferente y también, claro, son elementos que hay que entender y ujú. atender. Totalmente, porque condicionan y a veces también determinan directamente las oportunidades que una persona tenga. Siempre cuando hablamos de igualdad, hablamos de igualdad en el trato y en las oportunidades que tengan las personas, ¿no? Entonces, estos elementos afectan directamente a eso. Lo sabemos, es así. Todas las personas estamos atravesadas por sesgos, por estereotipos, que es algo que se trabaja mucho también en estas formaciones. Em, y a partir de justamente tener en cuenta todo eso es que entendemos que las posibilidades que tenga una persona dentro y fuera del ámbito laboral, porque esto también afecta por fuera, por supuesto, tienen que ver con todos estos elementos, no solo con el género, que insisto con esto también es un elemento muy importante, pero si miramos, por ejemplo, dos mujeres que comparten género, vamos a ver un montón de otras diferencias, un montón de otros elementos que condicionan sus realidades, como tú dices, desde el color de su piel hasta si tiene alguna discapacidad o no, un nivel socioeconómico u otro, posibilidades de haberse formado o no haberlo hecho, ¿no? Todo eso, por supuesto, que las pone en lugares diferentes. Exacto, o sea que el género es sin duda muy importante, pero esta perspectiva amplía muchísimo más Exactamente. y tiene más en cuenta a la persona en su globalidad, con sus circunstancias, con su historia de vida, con su momento presente y todas esas variables que estás comentando, que son facetas sin duda importantes a la hora de hacer también una buena evaluación, valoración e intervención para disminuir toda esa bueno, esos problemas que pueda dar la ausencia de una verdadera inclusión. Ujú, exactamente.
Y en las empresas, Constanza, hay algunas estrategias que realmente se puedan implementar o medidas que se puedan llevar a cabo para alcanzar realmente esta inclusión de la que estamos charlando ahora. Sí, sí, sí. De hecho, hay muchísimas cosas que se pueden hacer y muchas más que quedan por inventar. A mí me gusta siempre pensar que esto es algo que, que va cambiando conforme también cambian las demandas sociales, las necesidades, los intereses de las personas. Es algo que todo el tiempo está en transformación. Tenemos algunas líneas por donde sabemos bueno, que hoy nos vamos orientando a la hora de diseñar medidas, estrategias, pero siempre hay nuevas cosas por hacer. También se juega mucho ahí la creatividad de los equipos. Yo conozco empresas que implementan acciones, estrategias muy creativas o que trabajan con personas que las implementan y hay siempre como formas muy novedosas. Después hay otras como quizás no tan novedosas, pero también importantes. Podríamos mencionar un montón, pero están desde los espacios, como decíamos, de formación, información y sensibilización. Es fundamental porque en esos espacios, cuando dedicamos tiempo, pero realmente tiempo de calidad a estos temas, es donde se pueden abrir diálogos, donde empezamos a escuchar y a entender qué piensan, cómo piensan esas personas que forman parte de nuestros equipos, qué necesidades tienen en ese momento puntual de su vida. Insisto mucho con esto de que las necesidades van cambiando y así también tienen que ir cambiando estas estrategias de inclusión que vayamos aplicando. Digo, no es lo mismo las necesidades que pueda tener una persona hoy en día que las que tenga dentro de 1, 2 años o 10 años, ¿no? O a veces menos tiempo también. Esto se ve mucho por ejemplo, todo lo que tiene que ver con conciliación. Sabemos que en determinadas etapas de la vida las personas quizás necesitan mayores medidas de flexibilidad para poder conciliar que en otras, dependiendo de los desafíos a los que se estén enfrentando en ese momento puntual. Me refiero a desafíos tanto reproductivos, de pareja, de familias, ¿no? O procesos de duelo, por ejemplo. Todo lo que hace a la vida de las personas es tenido en cuenta desde este enfoque del que estamos hablando. Por eso las estrategias que van por ese lado de la sensibilización y la formación me parecen totalmente importantes. Después pensar a la interseccionalidad de la que hablamos siempre desde lo transversal, es decir, que atraviese todos los procesos de una empresa, desde el momento en el que se publica una oferta de trabajo hasta un proceso de selección o de incorporación de personal, la promoción, las oportunidades de crecimiento. Todo eso tiene que estar atravesado por esta mirada. No es solo un momento puntual, dar una formación y después nunca más se habla del tema. No es eso, exactamente. Después también, por supuesto, los protocolos para prevenir y para erradicar también todo tipo de discriminación que pueda existir dentro de las empresas, de discriminación y de violencias en sentido amplio. Creo que son buenas estrategias de inclusión también que podemos aplicar, pero algo que a veces se nos pasa en todo esto es que nos olvidamos de ir a lo pequeñito, a lo simple, como intento a veces trasladar a, a líderes de equipos. A veces pensamos en grandes estrategias súper complejas o que llevan mucho tiempo, muchos recursos que hay que aplicar y que muchas veces además no son sostenibles en el tiempo. Esto pasa mucho. Se diseñan, se implementan y luego caen porque no se pueden sostener, porque esa motivación inicial después empieza a bajar y no se sostienen. Entonces, yo siempre prefiero ir por lo más simple, por lo más concreto, algo que se pueda realmente aplicar, aunque sea pequeño, pero que ya marca una diferencia quizás en la vida de alguien, ¿no? Y ya con eso estamos haciendo una intervención inclusiva. A veces parecen cosas demasiado simples, pero que yo he tenido mucha gente enfrente que me ha dicho esto para mí fue sumamente importante en ese momento de mi vida. Pude darme cuenta de que la empresa o el equipo de trabajo me estaba teniendo en cuenta. Y ahí es donde se construye algo de esto que llamamos el bienestar social, ¿no? Claro, desde ahí, claro, desde ese punto de partida tiene mucho más sentido, porque Ujú, es como poner los pies en la tierra y atender demandas o necesidades realistas. Y esas demandas realistas, pues normalmente suelen ser cosas que aparentemente son muy simples, muy ujú. sencillas,
pero que son el primer paso, ¿no? Digamos, Ujú. pueden ser el Sí. primer paso para seguir construyendo y avanzando. Yo siempre cuento el caso de una persona que dentro de una empresa, que era una persona celíaca, y me contaba que por primera vez en ese trabajo, en esa empresa, se había tenido en cuenta eso a la hora de, bueno, ellos tenían acceso a alimentos y demás, y siempre había una opción para esta persona, que era la única con esta condición dentro del equipo, pero que en sus anteriores trabajos ella estaba muy acostumbrada a siempre tener que llevarse la comida de su casa y se autogestionaba, digamos, ese tema, ya lo tenía asumido que era así. Se encuentra con este lugar en donde de pronto hay una opción de alimentación teniendo en cuenta, volvemos a lo mismo, su realidad concreta, ¿vale? Y ahí tenemos una micro estrategia porque realmente no cuesta tanto ni en tiempo ni en dinero. Digo, no es eso, no ese es el punto. El punto es prestarle atención a la realidad de esa persona. Y eso marcaba una diferencia en su día a día de tener que ya no pensar en ese tema que fue absolutamente fundamental para ella, ¿no? Y por eso digo de ir a lo pequeño, Pero, pero, que- pero que fíjate, una persona que tiene ese problema todos los días en su trabajo, en su puesto de trabajo, tiene que alimentarse. Ujú, Todos los exacto. días en su casa, pues tiene que organizarse, o sea, tiene que dedicarle un tiempo determinado a qué se Ujú, va a llevar, o si come en algún lugar fuera de su lugar de trabajo. Bueno, es un poco, a mí me parece estresante ujú, esta vivencia, ¿no? Como tú dices, aunque parezca algo muy sencillo, no lo es. Yo creo que es una manera muy efectiva de ayudar a esa persona a sentirse más reconocida, más comprendida exactamente, y a eliminar ese estrés, a reconocer que ese problema le puede generar estrés, aunque ella exacto. se pueda organizar y planificar, pero si recibe esa ayuda por parte de la organización, es una manera excelente de también sentirte más integrada. Se trata. Claro. Ujú, de eso se trata porque es esto de no para todas las personas lo mismo. Ese es el cambio, lo que propone la diversidad. No todas las personas necesitamos lo mismo, ni en todas las etapas de nuestra vida. Eso me ha parecido algo muy, muy destacable, el que estén adaptados esos planes, esas medidas a los cambios evolutivos de la vida que las personas van atravesando, y es cierto que en distintas etapas nuestras necesidades o prioridades van cambiando, o nuestros problemas o dificultades. Entonces, todo eso, tenerlo también en cuenta, es algo muy valioso. Ujú. Pues te preguntaría también, ¿se puede motivar a los equipos para que puedan ellos mismos, bueno, creo que lo has comentado, pero llevar a cabo estrategias inclusivas? Sí, Los propios equipos que puedan identificar necesidades concretas en sus propios trabajadores, compañeros, compañeras. sí, yo creo que volviendo un poco a lo que hablábamos antes, un punto de partida para abordar todas estas temáticas siempre es abrir espacios de conversación y de escucha, ¿no? Esto creo que es algo que eh, mm, parece muy básico, pero en un montón de lugares de trabajo yo veo que no están presentes esos espacios, que no hay tiempo para realmente prestarnos atención, hacerle lugar al diálogo, pero no el diálogo que sea siempre a contrarreloj o siempre con otras urgencias de por medio, ¿no? Esto que a veces en el día a día entiendo que es difícil de gestionar, pero yo siempre propongo esto de agendar un momento para hablar también de estas cosas, de algunas cuestiones más de índole personal, las que las personas quieran compartir, pero que también nos van ayudando a entender cuál es esa realidad de vida de esa persona. Quizás tengo al lado a alguien en mi equipo que no sé que está atravesando un momento complejo y que eso puede estar afectando también a su forma de trabajar, por ejemplo. Y si no tengo el momento, la disposición también de escuchar al otro, es imposible que pueda enterarme de que eso está pasando, ¿no? Entonces, lo primero es eso, es habilitar el diálogo, la escucha, la presencia, el poner el cuerpo, ¿no?, en esas situaciones y estar realmente presente. Y otra cosa que siempre intento trasladar
tanto a personal de recursos humanos, cuando me toca acompañarlos en este tipo de procesos, o líderes de equipos, tiene que ver con no tenerle miedo a la pregunta directa y concreta sobre qué necesitas tú en este momento, por qué quiero estar presente, por qué quiero hacer algo al respecto. Esto pasa mucho, por ejemplo, con diferentes tipos de discapacidad, ¿no? Cuando está la discapacidad de por medio, parece que aparece también ese miedo a preguntar, a ser directas o directos con esa persona. A eso me refiero, ¿no? Eh, Hace poco me pasó con una empresa en donde hubo una situación puntual en la cual una persona con una discapacidad me decía, esto no hubiera pasado si me hubieran preguntado si realmente a mí esto que querían implementar me servía o no me servía para mi situación, mi realidad, ¿no? Con esto tiene que ver todo lo que estamos hablando. Es decir, acercarme, preguntar, mira, tengo esta idea, creo que desde lo que yo entiendo, que puede que no se ajuste a tu realidad, creo que puede ser útil para que la vida te sea un poco más fácil o más simple. Y quizás esa persona nos dice, no, la verdad es que esa medida, esa estrategia no es lo que estoy necesitando en este momento, o lo podemos hacer de otra forma. Este es el enfoque de la co-construcción que llamamos de las estrategias de diversidad y de inclusión, que sea realmente con el otro, que no sea una idea que tengo, no importa si me especializo o no en estos temas, siempre hay un margen en el cual desde nuestra experiencia, quizás de no estar atravesadas por esas variables, no vamos a poder entender, y eso lo podemos subsanar acercándonos al otro, intentando primero preguntar, escuchar y a partir de ahí diseñar la estrategia. Eso es, y por lo que estás diciendo, partir de la persona, no de uno mismo, de la idea que pueda tener pues, la persona que evalúa o la empresa, sino partir del otro. Que No, siempre, claro, que eso es básico en nuestro trabajo en psicología, además de escuchar, que es algo completamente básico, y querer saber, querer comprender, querer entender a la persona, luego las iniciativas o lo que tengamos que poner en marcha tiene que ser partiendo de la otra persona. Y si hay algún sesgo, pues algún error o algo que acabas de comentar, lo de co-construir, has dicho, bueno, pues que sea un diálogo, ¿no? Entre ambos lados, pero siempre partiendo de la necesidad de la persona. y entendiendo además que nuestra mirada, nuestra escucha, incluso siendo profesionales de la salud mental, la mirada y la escucha está siempre contaminada por algo de esto. eh, y de ahí entonces es esa posición de, quizás podríamos decir un poco más humilde, de entender que el saber no está de nuestro lado, sino que la experiencia es de la otra persona, y que nosotras podemos ser el vehículo para que se construya esa medida o esa estrategia, pero como tú dices, siempre el punto de partida es la otra persona, la que realmente se va a ver directamente afectada por esa medida, para bien o para mal. Y también aporta mucho el tener esa humildad de admitir, de reconocer que aunque pensemos que no, pues claro que podemos tener prejuicios y muchos sesgos. Ujú. Y está muy bien que por lo menos no pensemos que estamos al margen, porque nos dediquemos, por ejemplo, a la salud mental, que estamos al margen de estos sesgos. Tal vez un sesgo importante sería pensar que no tenemos este tipo también, ¿no? De prejuicios o de esquemas concretos sobre algunas realidades. Totalmente. Es algo que debato mucho con colegas del área, con psicólogos, psicólogas. Esto es así, es como tú dices, no, nunca podemos, o desde mi forma de verlo, nunca tendríamos que tener como esa garantía de que yo me formé en esto, me sensibilicé muchísimo, leo, estudio, y por eso entonces no tengo sesgos. Eso no, no es así, y creo que es un grave error pensar que es así, porque nos deja como un poco en esa posición del saber, justamente. Yo creo que la que hay que ocupar es la otra. El saber está del lado del otro sujeto, en este caso, ¿no? Y ese es el punto de partida. Bueno, Constanza, si nos está escuchando alguna empresa, ¿por qué debería invertir en ir más allá del plan de igualdad, por ejemplo, del que es obligatorio por ley? Em, bueno, hay un montón de motivos. A mí me gustaría que
que esas personas vean lo que yo veo a veces cuando se aplican estrategias con compromiso real, que se nota mucho, además la diferencia. Esta diferenciación que tú haces es importante porque no es lo mismo la eh, exclusiva o el exclusivo interés por el cumplimiento normativo o la exigencia que nos marca en este momento la ley, que dar un paso más allá y que se construya ese verdadero compromiso real, que eso se observa, es algo que está muy a la vista cuando se nota cuando realmente ese es el camino y no solo el cumplimiento normativo. Y las ganancias son tantas y tan tangibles para las personas que realmente hoy creo que ya esto tenemos que tenerlos todos como muy claro, ¿no? Que esto realmente es así, genera beneficios, pero en todos los niveles, tanto en lo individual para la persona, imaginemos que está atravesando o tiene unas ciertas características en su realidad de vida y que se beneficia quizás de las estrategias de inclusión que apliquemos, pero también a nivel de equipos, también a nivel de empresa en general y también, por supuesto, el impacto social o sociocultural también está y se observa, ¿no? Como siempre digo, las empresas son como pequeñas sociedades, con lo bueno, con lo malo, se reproducen también prejuicios, estereotipos que existen en las sociedades y también por el impacto positivo que pueden tener lo que se genera allí dentro también a nivel social. Entonces, la mejora está en términos de bienestar, por supuesto, que se traduce después en clima laboral, organizacional, por supuesto, también impacta en el rendimiento de los equipos, porque si las personas se sienten más cómodas y más tranquilas, trabajan mejor y por lo tanto todo funciona mejor. Entonces, yo les diría que el beneficio realmente está en todos los niveles y que creo que hay que intentarlo. Hay que empezar por llevar esto a la práctica, primero empezando por una misma, digamos, por mirar hacia adentro, haciendo esa pequeña reflexión sobre cuáles son mis prejuicios, mis estereotipos, mis sesgos, para después también animarnos a dar el paso de trabajar con los equipos. Si consideran que no tienen los recursos, pedir ayuda externa, porque hay mucha gente capacitada en estos temas que es muy buena trabajando en ellos y que creo que están ahí para eso justamente. Y que es algo que después va generando repercusiones positivas en otros momentos también. Digo, eso deja una huella en la experiencia de la vida profesional, por ejemplo, de una persona. Como te decía, este ejemplo que te comenté, bueno, tanto para lo positivo como para lo negativo va dejando una marca en recordar, quizás aunque después no esté más en esa empresa, imaginemos, queda el recuerdo de ese buen trato, de que es un buen lugar para trabajar, que al final creo que eso es lo que las empresas con las que siempre trabajo quieren, ¿no? Ser elegidas también porque son un buen lugar para trabajar. Es un lugar en el que no solo voy porque tengo que trabajar y nada más, sino porque además me siento bien, me siento reconocida, valorada. Ese es el extra de todo esto. Bueno, pues Constanza, no te quitamos más tiempo. Ha sido un gusto poder charlar contigo en este espacio y bueno, para las personas que nos estén escuchando, quien quiera saber más de tu trabajo, de los servicios que ofreces, ¿dónde te pueden seguir o dónde pueden ver un poco? Bueno, puntualmente en LinkedIn con mi nombre y mi apellido, Constanza Tacari, allí suelo compartir cuando puedo algo de mi trabajo. También formo parte de Mentelem, así que siempre estoy bueno, con proyectos con el equipo también. Y bueno, esos serían los principales canales. Seguramente en algún espacio que tenga que ver con la salud mental y con las empresas también siempre estoy. Aquí de Valencia, en la zona, en España en general. Bueno, por ahí pueden encontrar algo de mi trabajo y si no, por supuesto, mi correo electrónico de contacto siempre está abierto para cualquier consulta, interés, alguien que quiera saber más sobre el tema o leer. Sobre la interseccionalidad tengo muchísimo, por supuesto, material. Así que para mí siempre es un placer ir tejiendo redes con gente que esté interesada en todo esto y bueno, seguir creciendo por este camino, que para mí ya este espacio es muy significativo, vale muchísimo, creo que necesitamos hablar más de estos temas, así que muy agradecida de haber formado parte de este ciclo.
Pues muchas gracias a ti, Constanza. Sabes que ha sido un placer tenerte en Mental Talks y bueno, esperamos verte pronto, ¿eh? Al menos yo espero verte pronto y bueno, te envío un fuerte abrazo y Gracias. bueno, seguimos trabajando. Vale, gracias. Gracias a ti, Esperanza, por todo. Un abrazo muy grande. Adiós. Chao. A todos los que nos ven, gracias por acompañarnos en esta entrevista. No olviden seguirnos en nuestros canales oficiales de Mendelem para más contenido sobre bienestar emocional en el trabajo. Nos vemos en el próximo Mendelem Talks.